Producción Pensamiento Crítico en Tierra Cordobesa presenta Perspectivas del Pensamiento Crítico. Corporación Universitaria Iberoamericana, Planeta Rica 2020. Con la mediación pedagógica de Héctor Fabio Doria Caro, María Segunda Ramos Calderón, Luz Dari Ricardo Betín. Una producción educativa con el enfoque pedagógico de Paulo Freire, formato de clase con enfoque etnoeducativo afrocolombiano. El objetivo de esta clase es socializar en los estudiantes la existencia de dos versiones del pensamiento crítico, la positivista y la sociocrítica. El tema se desarrolla de acuerdo con el enfoque de Paulo Freire, que es una pedagogía del diálogo y la pregunta, para reflexionar, proponer y actuar sobre problemas concretos del contexto. Es un plan de clase basado en 3 momentos. En el primero se hace una revisión de presaberes. En el segundo se contrastan las dos perspectivas y se hace un pequeño debate. En el tercer momento se contextualiza, reflexiona y fijan tareas con base en la metacognición crítica y con el lenguaje distinto al de los estándares de competencia de la educación bancaria. Planeación crítica sobre pensamiento crítico. La planeación pedagógica sociocrítica es colectiva, transversal. En ella se escogen momentos y actividades para cada momento de la clase, pensada para estudiantes de grado 9 con un enfoque transversal. El pensamiento crítico se somete a una pregunta de acuerdo al eje problemático del segundo periodo, la necesidad de adoptar una cultura ambiental sostenible. Con esta estructura se hace un abordaje de las lecturas propuestas por Echeverry y Jaramillo 2009, Marcelo y otros 2018 y García 2019, como parte del pensamiento crítico contrastado con otras corrientes del pensamiento crítico. El paso es pensar en el estudiante, destinatario del mensaje, con base en ello seleccionar los niveles de pensamiento crítico que equivalen a los estándares que implican saber imaginar, saber apropiar para formar conceptos, saber identificar la aplicabilidad de lo aprendido, saber proponer con lo aprendido, saber realizar acciones de cambio y beneficio colectivo con lo aprendido, saber convivir en los acuerdos y desacuerdos y saber identificar la aplicabilidad. Sobre los indicadores pedagógicos. Saber imaginar, para aproximarnos a los conceptos planteados sobre los descriptores del tema, es ejercitar la imaginación sobre una palabra conocida o no para desarrollarla con los otros. Saber apropiar para formar conceptos es cuando al contrastar las definiciones propias con las establecidas académicamente revisamos qué tanto estuvimos cerca o lejos de lo que sabemos. Saber identificar la aplicabilidad de lo aprendido. Conociendo el concepto, debo ser capaz de ubicar cómo ese saber me beneficia como ser individual y colectivo. Saber proponer con lo aprendido es construir con las otras propuestas frente al eje problemático, que puede ser de identidad, cultura ambiental y territorio, calidad de vida y cultura ciudadana. Saber realizar acciones de cambio y beneficio colectivo con lo aprendido es ejercitar lo aprendido y lo propuesto en el ambiente de aprendizaje, por ejemplo, la huerta escolar. Saber convivir en los acuerdos y desacuerdos es saber interactuar con los demás con base en la medida de una conducta asertiva, solidaria y cooperativa, lo que se requiere para construir un proyecto global de vida. La pedagogía de la pregunta. Pedagogía de la pregunta es realizar desde la reflexión de lo que enseño, el por qué y el para qué enseñar la perspectiva o puntos de vista sobre pensamientos críticos. Para ello se trabaja con base en el eje del segundo periodo, la necesidad de generar una cultura ambiental responsable. Por eso, la pregunta desde el cual operar el tema es: ¿de qué manera, cuando enseño el tema, los puntos de vista o perspectiva del pensamiento crítico, desde mi área o campo de saber académico, cómo fortalezco una cultura ambiental responsable? Identificar las rutas del tema.
Preguntarse sobre cómo fortalecer una cultura ambiental es identificar caminos conceptuales de base teórica y caminos desde la pregunta para revisar el primer nivel de preconcepto. En los caminos teóricos se remite a los aportes de García 2019 sobre la enseñanza positivista de la metacognición de la geografía del docente al estudiante como educación experiencial reflexiva y como orientación positivista constructivista para docentes en Marcelo, Murillo, Gallego Marcelo 2018 y Camacho y Jaramillo 2009. Ellos ubican el cómo promover la metacognición con escenarios de aprendizaje concretos de acuerdo al tema. Reflexiones previas del tema. Desde el punto de la pregunta entran los autores del pensamiento crítico, surgido de la Escuela de Frankfurt y de la pedagogía del oprimido, como Giroux 2003, Maldonado 2008 o Walsh 2016. Allí habría que identificar preguntas en este orden, repartidas por fila de estudiantes, tales como ¿qué es un punto de vista? ¿Qué es una perspectiva? ¿Qué es lenguaje académico? ¿Qué es positivismo en el lenguaje de calle? ¿Qué es positivismo en el lenguaje académico? ¿Qué es ser crítico? ¿Qué es pensamiento y pensar? ¿Qué es pensamiento crítico? Con estas preguntas estamos listos para ese primer momento de la clase. Reflexionar previamente un tema desde el punto de vista sociocrítico es revisar desde el análisis crítico del discurso propuesto por Bandich 2009, la forma como los autores se sitúan ante la esencia de la pedagogía, es decir, si la ven como un acto neutral dentro de una sociedad democrática, o si los autores toman partido ante las asimetrías sociales y las formas de conocer, reflejando en ellos hegemonías. Por lo tanto, al contrastar a García 2019, Marcelo y otros 2018 y Camacho y Jaramillo con autores del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, Maldonado 2008 o con Freire 2009 y Walsh 2016, teórica de la pedagogía decolonial, de acuerdo con Fanon y Zapata Olivella, saltan a la luz diferencias de fondo y forma. García 2009 no cuestiona las formas de conocer, las considera kantianas, eurocéntricas y universales. Su propuesta de geografía es metacognición dentro del esquema de educación bancaria por convivencia. Marcelo y otros 2018 se refiere al rol acompañante o mentor de un docente que investiga pensando en el positivismo como única cientificidad. La ontología o esencia de la perspectiva crítica de Camacho y Jaramillo es positivista en sus referentes, Lippmann, Dewey, Bacon, Sócrates o Platón. Igual pasa con su enfoque epistemológico. Ninguno de ellos hace alusión al racismo, tan fuerte en República Dominicana en el caso de Marcelo y otros, contra el pueblo haitiano llamado despectivamente Chombo en esa nación insular. En efecto, la pedagogía crítica que surge del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, según de Sousa 2011, cuestiona a través de Fals, Borda, 1989 y Freire, 1989, la forma de conocer. Desconocen la neutralidad valorativa de la ciencia, de la educación y reclaman una educación liberadora, en clara oposición a una educación bancaria, como la propuesta por el positivismo y el constructivismo, que expresan, por ejemplo, Marcelo y otros 2018 o Camacho y Jaramillo 2009. Ninguno de esos autores denuncian el racismo académico y epistemológico, no cuestionan las desigualdades sociales. Esto permite concluir que se trata de dos perspectivas del pensamiento crítico. Explicación definitiva. Tema: perspectivas del pensamiento crítico. Grado 9. Transversalidad. Ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, informática, lengua castellana. Pregunta-problema. Cuando enseño el tema perspectiva del pensamiento crítico, ¿cómo promuevo una cultura ambiental responsable desde cada dominio académico? Indicadores pedagógicos. Saber imaginar. Me aproximo desde mi léxico a las palabras claves del tema. Saber apropiar conceptos. Identifico lo cerca o lo lejos que está mi presaber del concepto académico. Saber identificar aplicabilidad. Establezco espacios de mi vida donde puedo aplicar lo que aprendo. Saber proponer con lo aprendido. Desarrollo propuestas sobre el beneficio comunitario y personal de lo que aprendo. Saber realizar acciones de cambio. Realizo aplicación de saber en contexto en los proyectos pedagógicos productivos y transversales. Saber convivir en los acuerdos y desacuerdos. Acuerdos, reglas de juego para
La docente plantea las preguntas problema y la explica. Luego desarrolla las preguntas de apoyo. ¿Qué es un punto de vista? ¿Qué es pensar? ¿Qué es una perspectiva? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el positivo? ¿Qué es pensamiento positivo desde el lenguaje de los libros? ¿Qué es pedagogía? ¿Qué es pedagogía crítica? ¿Qué es pedagogía colonial? Procedimiento. La docente reparte las preguntas por grupos, da pista con nuevas preguntas y ejemplos de contexto. Las preguntas se reparten por líneas y columnas. Segundo momento. La docente desarrolla los conceptos clave con los estudiantes. Pensamiento, conocer, saber, ciencia, pensamiento positivista, pensamiento crítico, tendencia del pensamiento crítico según el positivismo, pensamiento crítico según el pensamiento crítico, pedagogía decolonial. Procedimiento. La docente dicta los conceptos clave, los identifica en eventos del contexto, luego recoge los aportes de los estudiantes, máximo 5 que toquen el tema. Les pide a quienes no puedan participar que dejen las preguntas por escrita de acuerdo al grupo. Hecha la contrastación de conceptos, la docente promueve las reflexiones con los siguientes interrogantes. ¿En cuál de los proyectos productivos o transversales se puede aplicar lo que aprendieron hoy? ¿Qué propuestas concretas para beneficio personal y de la comunidad se pueden aprovechar de lo aprendido? Procedimiento. La docente organiza a los estudiantes en grupos de trabajo 4 o 5 y le pide a cada grupo que nombre su vocero. Luego solicita a los estudiantes plantear sus ideas y anuncia que la próxima clase será en el proyecto productivo o transversal como taller de profundización de la propuesta. Luego hace las conclusiones y se despide. Conclusiones. El pensamiento crítico no es monolítico. Existe una versión positivista que se enmarca en la educación bancaria y otra versión que se oriente por la escuela de Frankfurt y la obra de pedagogos como Paulo Freire. El pensamiento crítico de Paulo Freire es totalmente contrario a los autores propuestos por este ejercicio como Camacho y Jaramillo 2009. La preparación de una clase con el pensamiento crítico requiere de una reflexión en donde es fundamental el análisis crítico del discurso y el cuestionamiento del orden social injusto. Producciones Pensamiento Crítico en Tierra Cordobesa. Presentó Perspectivas del Pensamiento Crítico, Institución Educativa Antonio Ricaurte.